buenos días, esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias al Salmo 34 y yo voy a leer los versículos del 4 al 6 en la versión NTV. Ustedes pueden leerlo en la versión que tengan ahí a la mano, en su celular, en su Biblia de papel, en donde la tengan, pero sí nos gustaría hacer el énfasis de que tengan una Biblia ahí con ustedes para que puedan seguir las escrituras. Y dice el Salmo 34: Oré al Señor y Él me respondió, me liberó de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades. Esta mañana me gustaría hablar un poquito de lo que es confiar en el Señor, es realmente tener la esperanza de que el Señor va a actuar. Uno puede sentirse que está en la peor oscuridad y en lo peor de su vida, pero hay que tener esa fe y esa confianza de que oraremos al Señor y Él nos escuchará, Él nos liberará y Él nos dará las fuerzas para seguir. Y siempre que ustedes necesiten algo, pídanselo al Señor con esa confianza y de verdad estén seguros que el Señor los va a librar de todos sus temores, no va a haber sombra de vergüenza sobre ustedes y el Señor hará justicia. Amén. Aleluya, Señor, y gracias por esta palabra. Vamos a alabar al Señor todos juntos en esta mañana. Te invito a que lo alabes, te levantes y que le digas: Señor, gracias porque es un día nuevo, porque puedo alabarte, gracias porque eres fiel, porque en ti, Señor, está mi vida y que porque hoy puedo cantar que tú eres fiel. Dile gracias, Dios. Alábale con nosotros. Vamos a decirle que Él es fiel, no hay otro como Él. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. No hay nadie como tú. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel y permanece fiel. Cántale con nosotros. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos.
gracias, Señor, por tu fidelidad. Ahí donde te encuentras, dirige al Señor tu alabanza y dile gracias porque yo sé que eres fiel, porque te has mostrado fiel a mi vida, porque eres misericordioso, porque no hay nada ni nadie que se compare a ti, Señor. Hoy vengo delante de ti, mi Dios, a rendirte mi vida, a decir que no hay nadie como tú. Tú eres el único camino, la verdad y la vida. Eres el único que merece nuestra alabanza y nuestra adoración. Con todo tu corazón tu alabanza a Él. Cristo, verdad y vida eres tú. Luz que alumbra mi tu adoración en este tiempo al Señor. Siente su presencia, cómo te envuelve. Dedícale este canto. Cuán admirable eres tú, incomparable, no hay nadie como tú, Señor. Cristo,
queremos bendecirte, Señor. Queremos demostrarte con nuestras vidas, con nuestro testimonio, Señor, nuestras actitudes, todo cuanto te amamos. Queremos bendecirte con cada paso que demos, Señor, con cada acción, con cada palabra, porque nos has librado de nuestros temores, Señor, porque has quitado toda sombra de vergüenza, Padre. Queremos bendecirte, cantarte, alabarte y queremos ser uno contigo, Señor. Todo mi ser quiere alabarte, Señor. Dile esta mañana a Dios, todo lo que soy quiere alabarte, quiere exaltarte, quiere glorificar tu nombre por quien eres tú. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Vamos a decirle juntos, Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, mi anhelo es que me encuentres cantando hasta que se ponga el sol. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Tu amor es grande, eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo seguiré cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. queremos alabar tu nombre. Dile al Señor, quiero proclamar tu nombre y ser ese instrumento para que más personas puedan saber quién eres tú, Señor. Que eres el único Rey, Señor, el único Salvador, el único camino, verdad y vida. Dile con nosotros, que todo lo que soy, Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo
por 10,000 años y la eternidad. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Su nombre alabaré. Su nombre alabaré. Te amamos. Todo lo que somos te pertenece. Eres Dios y Señor. Solo tú, Cristo. El único que lo llena todo y en todo. Por todo, solo Jesús. Alábale. Exáltale. Porque Él es bueno. Gracias, Dios. Porque conoces nuestra condición y tú ves por nosotros y nos amas. Queremos exaltar tu nombre, alabar tu nombre, adorarte solo a ti, Señor. Nuestra vida es tuya. Dile hoy al Señor, mi vida es tuya. Te la entrego. Haz tu voluntad. En el nombre de Jesús. Hola, buenos días. Bienvenidos a su casa, Autoridad y Vida Abundante, en este domingo 20 de diciembre. Estamos muy contentos, estamos verdaderamente sorprendidos de lo que el Señor está haciendo en cada uno de sus hijos. Sabemos que, pues igual esta temporada, que no ha sido fácil, una temporada diferente, sigue avanzando, seguimos recorriendo el tiempo, pero lo más importante es que estamos viviendo de la mano del Señor. Estamos aprendiendo a depender del Señor y por lo tanto también el Señor está mostrándonos las grandezas de su reino. El Señor nos sigue ministrando, el Señor nos sigue hablando, nos sigue enseñando cada día que pasa y que estamos nosotros metidos en este tiempo, en esta época en la cual Dios sigue hablando y va a seguir hablando.
El mensaje que tenemos para hoy es un mensaje que llamamos las dudas, un obstáculo espiritual. Las dudas, un obstáculo espiritual. Y antes de empezar, quiero que me acompañen, por favor, en una oración. Cerremos nuestros ojos y dispongamos nuestro corazón con humildad delante del Señor. Padre, en esta mañana venimos unidos, venimos con un corazón agradecido y también, Señor, sometido, humillado delante de ti. Te damos gracias por lo que has estado haciendo en este tiempo, por el poder que nos estás mostrando, por la protección que nos estás dando, Señor, porque hasta el día de hoy podemos dar testimonio de tu misericordia sobre este tu pueblo. Te damos muchas gracias por el favor, el amor que nos muestras, tu Espíritu Santo que se derrama sobre cada uno de nosotros cada día, y esto hace que te busquemos con más pasión, con más intensidad. Te damos gracias por la palabra que tú traes para nosotros este día y te damos gracias porque tu palabra siempre es buena, tu palabra es santa, tu palabra es perfecta. Tu palabra, Señor, llena nuestros corazones, no solamente de alegría, no solamente de paz, de tranquilidad, sino nos llena, Señor, de tu propio espíritu para que podamos nosotros comprender y entender mejor quién eres tú. Te damos gracias en esta mañana. Yo te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, por cada persona que escuche este mensaje, que verdaderamente llegue hasta lo más profundo de su corazón y que pueda comprender el amor que tú, Señor, has mostrado para este mundo y en especial para tu pueblo. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, decíamos que el mensaje del día de hoy se llama Las dudas, un obstáculo espiritual. Y nos damos cuenta porque con asombrosa rapidez algunos creyentes dejan de leer, ya no digamos estudiar, dejan de leer la Biblia, dejan de orar y poco a poco se van alejando del Señor. ¿Por qué sucede esto? Bueno, hay varias respuestas, pero una de las más importantes es que las cosas materiales, los deseos de la carne, se convierten en un atractivo especial, precisamente para jalar a los hijos de Dios con esas intenciones que provocan que ellos se vayan alejando poco a poco del Señor hasta el momento en que llegan a caer en manos de Satanás. Es importante comprender que las atracciones que presenta el mundo son atracciones que tienen ese objetivo de captar la atención, inclusive de seducir el corazón, entrando por la vista, por los oídos, por la boca, inclusive por las manos. El corazón, llegar hasta el corazón de los hijos de Dios. Entonces, el día de hoy vamos a ver algunos puntos al respecto y qué necesitamos nosotros hacer precisamente para alcanzar esa santidad que el Señor nos ha prometido y de la cual nosotros tenemos que poner nuestra voluntad, disponer nuestro corazón, poner nuestra voluntad para seguir en ese proceso de santidad que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Les pido por favor que abran sus Biblias en Efesios capítulo 3, versículo 5 del 15 al 17. ¿Y qué creen? El día de hoy vamos a ver otras citas, ya no nada más Reina Valera, vamos a ver otras citas ya de la traducción lenguaje actual, para ver algunos comentarios un poco más claros y que podamos comprender mejor lo que el Señor nos quiere decir. Pero vamos a empezar con la Reina Valera en Efesios capítulo 5, versículo 15-17. Como siempre los invitamos a que cada vez que escuchen un mensaje, cada vez que acudan a la congregación, vengan acompañados de su Biblia, Biblia en papel, Biblia en medios electrónicos, pero siempre la palabra de Dios es importante, tenerla a la mano para consultar, para marcar. La Biblia es un manual de trabajo, se puede escribir, se puede anotar, se pueden subrayar, se pueden hacer muchas cosas que verdaderamente nos ayuden a comprender quién es Dios. Así es que por favor los invito a que me
acompañen a la carta de Pablo a los Efesios, al capítulo 5, y vamos a leer los versículos del 15 al 17. Decíamos que es asombrosa esa ligereza con la que el creyente deja de leer la Biblia, con la que el creyente deja de orar, con la que el creyente deja de congregarse. O sea, se va como retirando paso a paso, pero es la labor del enemigo que va de la mano con la voluntad del hombre, ¿sí? Quien se deja arrastrar por esos deseos de la naturaleza pecaminosa, tapando, cubriendo, obstruyendo la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y esa elección que hacen de permitir que el deseo, que la conveniencia, la comodidad estén por encima del fruto del Espíritu, provoca que el creyente poco a poco se vaya alejando del Señor. Así es que vamos a ver qué es lo que dice la palabra al respecto. Vamos a ver Efesios capítulo 5 y los versículos del 15 al 17. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aquí ya nos está diciendo, primero, que andemos con diligencia. Ser una persona diligente es una persona que está dispuesta a hacer lo que tiene que hacer en el tiempo que le corresponde. No es una persona a la que tengan que estar arrastrando, tengan que estar empujando, tengan que estar constantemente recordándole lo que tiene que hacer. El diligente sabe lo que tiene que hacer, ejecuta lo que tiene que hacer en el tiempo que lo tiene que hacer, no necesita recordatorios. Y dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El necio es una persona que atiende más a su comodidad, que atiende más a su confort, que atiende más a sus deseos. Y poco a poco se va oponiendo a la voluntad de Dios. Entonces dice que andemos como sabios, no como necios, porque dice, debemos aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Aquí en el versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo. Nosotros debemos aprovechar bien el tiempo, ¿por qué? Porque es importante para nosotros tener esa revelación de parte del Señor, que el tiempo tiene que ser un elemento fundamental en nuestra relación con el Señor. Todos, absolutamente todos disponemos de un tiempo de 24 horas, un día de 24 horas. Nadie puede disponer de un día de 25 horas, nadie puede disponer de un tiempo de 20 horas, todos disponemos de un tiempo de 24 horas. Por eso el Señor lo que nos dice, aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Y luego el versículo 17, por tanto, o sea, es decir, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí lo que vemos es, la palabra nos dice que para que nosotros no nos alejemos del Señor, para que nosotros no estemos cada vez tratando de apartarnos más de lo que el Señor ha dispuesto para nuestra vida, en el plan perfecto que tiene para cada uno de nosotros, es que nosotros podamos trabajar con diligencia, que nosotros andemos no como necios, sino como sabios, y que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Cuando nosotros aprovechamos el tiempo, cuando lo aprovechamos bien, convertimos un día malo en un día bueno. ¿Por qué? Porque nosotros debemos buscar siempre terminar lo que nos propongamos hacer en el día. No proponer una serie de tareas y que al final del día no hayamos terminado ninguna. Aprovechando bien el tiempo es terminar cuando menos las tareas que tenemos asignadas, y no todas, cuando menos algunas. Entonces dice el Señor, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Aquí nosotros, el Señor nos da la recomendación de que actuemos con diligencia, que no seamos necios, sino que seamos sabios, y que aprovechemos, porque aprovechando bien el tiempo, podemos un día malo convertirlo en un día bueno. Y luego dice, por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Nosotros, cuando actuamos con diligencia a escuchar al Señor, escuchar la voz del Señor, cuando actuamos con diligencia a trabajar con lo que el Señor nos ha ordenado, nosotros estamos cumpliendo con su voluntad. Y es en ese momento que se está alineando nuestra voluntad a la voluntad del Señor para lograr la tarea, el trabajo que el Señor nos ha encargado. Vamos también a Filipenses, allá adelante por favor, de hecho es el libro que sigue. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 8. Dice la Escritura, nada hagáis por contienda o por vanagloria. O sea, no hagamos nada peleando o por pelear
o por exaltarnos. Antes bien, dice, con humildad. Una de las características, una de las cualidades de los rasgos de carácter de Jesucristo que nos vino a enseñar es precisamente el rasgo de la humildad. Y ser humilde no es fácil. Ser humilde después de que uno ha gozado, ha disfrutado los placeres del éxito, los placeres del poder, los placeres del triunfo, es difícil volverse humilde. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el mundo aquí nos enseña a ser arrogantes. El mundo quiere que seamos poderosos, que seamos dominantes, que seamos soberbios, que seamos triunfadores y que seamos siempre engreídos. Siempre que lo mejor de nosotros somos nosotros mismos. Lo mejor que hay en el mundo somos nosotros mismos. Eso es lo que el mundo propone. Entonces la Escritura dice, no haga nada por pleito, no haga nada por vanagloria, por exaltarse, sino antes bien, con humildad, dice, estimando a cada uno de los demás como superiores a uno mismo. ¿Esto qué significa? La Escritura dice que Jesús les decía cuando sus discípulos estaban empezando a encontrar esas diferencias, cuando empezaron a escuchar que el Maestro, que Jesús, el Mesías, se iba a ir, que iba a morir y se iba a retirar, ellos empezaron a preocuparse por bien quién iba a ser el que iba a ocupar el lugar de Jesús, algo totalmente imposible. Sin embargo, ellos por el corazón humano, por la naturaleza que tenemos, esa naturaleza carnal, nos obliga siempre a buscar, estar siempre por encima de los demás. Y aquí la Escritura en Filipenses, esta carta también es una carta que nos habla con firmeza, que dice, antes bien con humildad, estimando a cada uno, a los demás como superiores a uno mismo. Esto es, Jesús les dijo en aquella ocasión, el que se considere el mayor debe servir al menor. Y aquí lo que nos está diciendo Pablo es, cada uno, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Nosotros debemos aplicar ese rasgo de carácter de Jesús, viendo a los demás como superiores a nosotros mismos, no viéndolos como cosas inferiores, no viéndolos ni siquiera como pares, viéndolos superiores a nosotros para que actúe esa humildad, la humildad que Jesús nos vino a enseñar. Y luego dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Fíjense aquí lo que dice la Escritura, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, que no solamente veamos por lo de nosotros, sino también veamos por lo de los demás. No seamos egoístas con nuestras cosas, anticipando y queriendo siempre tomar, esto no es mío, pero de aquí puedo tomar algo para mi conveniencia. Voy a tomar algo sin avisar, voy a tomar algo sin pedir permiso. Total, voy a satisfacer mis necesidades primero y luego los demás. Y aquí lo que nos dice la Escritura es que no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. También, la palabra también es que además por lo de los demás, pero siempre viendo lo propio. Luego dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Los rasgos de carácter de Jesús nosotros los podemos y los debemos aplicar en nuestra vida. Los debemos aplicar de tal manera que nuestra conducta poco a poco vaya reflejando, no imitando, reflejando el carácter de Jesucristo. Dice el 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aquí tenemos un ejemplo muy claro del carácter de Jesucristo, un carácter verdaderamente celestial, el carácter de Dios. No aferrarse a lo que él sabía que tenía. No estimó el ser igual a Dios. Se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fíjense bien. La Escritura lo que nos dice es que nosotros debemos ser semejantes, debemos ser no imitadores, semejantes a Cristo, reflejar el carácter de Cristo. Y aquí dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. Nosotros los que somos creyentes tenemos, y yo les invito, levanten sus manos, por favor, levanten sus manos, todos levanten sus manos, sus palmas de las manos hacia el frente, ¿correcto? Muy bien, muy bien. Ahora voltéenlas hacia ustedes, ¿sí? Y díganme, vuélvanlas a voltear, díganme, ¿dónde están las marcas de los clavos de Jesús? ¿Dónde están las marcas de los clavos? Obviamente no les digo de los pies porque pues, va a suceder lo mismo. ¿Dónde están las marcas de Jesús en sus manos? ¿O dónde están las marcas en sus pies? Obviamente el que se quiera quitar el calzado, si trae calcetines o como es la moda ya no usar calcetines, pues puede ver si trae marcas en los pies. ¿Dónde están esas marcas? El versículo 8 dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Podemos ver que las marcas de los clavos no fue lo más importante en el sufrimiento y en la muerte de Jesús. Lo más importante fue su propia vida. ¿Por qué? Porque él iba a experimentar la muerte eterna al separarse de su Padre. Eso fue lo más difícil. Y todos nosotros, todos nuestros pecados quedaron clavados. Él cargó, Dios le dio la carga del pecado de toda la humanidad para que Él la llevara consigo. Y por esa sangre derramada en la cruz todos pudiéramos ser precisamente salvos. Obviamente al que cree. Cuando la voluntad de uno se dispone de tal manera que estamos muchas veces en momentos tan difíciles, en momentos en donde estamos experimentando un dolor tan grande, donde estamos experimentando una situación tan adversa, una oposición tan difícil, ¿sí?, que llegamos a quebrantarnos, y es en ese momento cuando nosotros acudimos precisamente al Señor en busca de ayuda. Cuando reconocimos que somos pecadores, que éramos pecadores, pero nos arrepentimos y venimos a las manos del Salvador. La bondad de Dios se extiende inclusive a aquellos que no lo merecen, como nosotros no lo merecíamos, y no teníamos ninguna posibilidad de ganarnos la salvación. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de gracia, y en su Hijo nosotros podemos ver la plenitud precisamente de esa gracia. Debido a que Jesucristo vivió sin pecar como hombre, pudo ser el sacrificio perfecto. ¿Para qué? Para que pagara por todos nuestros pecados. Él fue el sacrificio perfecto para pagar por todos nuestros pecados. Y la muerte en la cruz hizo precisamente posible que nosotros recibiéramos el regalo de la gracia del Señor. Ahora mi pregunta es, ¿qué has hecho con este regalo? ¿Qué es lo que has hecho con este regalo que el Señor te ha provisto? Este Dios de gracia nos amó de tal manera que envió a su Hijo, al único Hijo, Jesucristo, para mostrar su gracia, para mostrar su amor y para mostrar el perdón hacia todos nosotros. Al morir en la cruz hizo posible que todos nosotros pudiéramos recibir el amor, el perdón y la gracia, y poder entrar precisamente al reino de los cielos, poder entrar y tener ese acceso a la vida eterna. Y todos los que deseen tener una relación personal con Jesús pueden adquirirla, pueden tenerla precisamente por el amor de Dios, que nos ama tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros. Ahora bien, estamos viendo que no tenemos las marcas de los clavos en las manos ni en los pies, no tenemos la herida de la lanza, no tenemos el cuerpo flagelado, no lo tenemos. No nos costó absolutamente nada recibir el regalo de la gracia de parte del Señor. Fue un acto de nuestra voluntad, una decisión personal, el haber aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal. Las dudas, un obstáculo espiritual. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué es lo que nos dice la Escritura para ver cómo podemos destruir o quitar este obstáculo espiritual que son las dudas? Vamos a el Evangelio de Marcos, al capítulo 9, Marcos capítulo 9, si me acompañan por favor. Y ahora sí, vamos a ver lo que dice la Escritura a partir del versículo 14 en la versión traducción lenguaje actual. Dice la Escritura, aquí es un pasaje donde le llevan un muchacho endemoniado a Jesús. Primero lo llevaron con los apóstoles, con los discípulos de Jesús,
El padre lo lleva, escuchando, ya sabía lo que Jesús, los milagros, todas las maravillas que estaba haciendo el Señor. Lleva a este muchacho precisamente con los discípulos, reconociendo que eran personas, eran gente que convivía y vivía con Jesús. Los lleva a su hijo, pero los discípulos no pueden hacer nada. El papá no se conforma y acude precisamente al mismo Jesús para decirle: llevé a tus discípulos a mi hijo que está endemoniado, mira, ve cómo está. No hicieron nada, por eso vengo a ti. Entonces vamos a leer este pasaje y vamos a leerlo en traducción, lenguaje actual. Dice el versículo 14. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que había mucha gente a su alrededor y que los maestros de la ley estaban discutiendo con ellos. O sea, había mucha gente, había obviamente maestros de la ley, los fariseos, que estaban discutiendo precisamente con las personas que estaban ahí esperando a Jesús. Dice: al ver a Jesús la gente se puso muy contenta, pues no esperaba verlo. Todos corrieron a saludarlo. El versículo 16 dice: Jesús les preguntó: ¿qué es lo que discuten entre ustedes? El 17 dice: uno de los que estaban ahí le dijo: Maestro, te traje a mi hijo, pues tiene un espíritu malo que no lo deja hablar. El 18: cuando el espíritu entra en mi hijo, él se cae al suelo y empieza a echar espuma por la boca. Sus dientes empiezan a rechinar y él se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran a mi hijo, a ese espíritu malo, pero no han podido. Jesús les dijo: ¿por qué no han aprendido a confiar en Dios? Y es lo que nos dice hoy a nosotros: ¿por qué no hemos aprendido a confiar en Dios? Aquí este papá, confiado en que los discípulos convivían con Cristo, llevó a su hijo con la esperanza de que fuera sanado. Los discípulos no pudieron hacer nada. Y hoy también la pregunta es: ¿por qué no hemos aprendido a confiar en Dios? ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Cuándo van a aprender? Son tres preguntas que hace Jesús. ¿Por qué no han aprendido a confiar en Dios? ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Cuándo van a aprender? ¿Cuándo vamos a aprender nosotros a confiar en Dios para destruir todas esas dudas que se convierten en un obstáculo espiritual? Dice: tráiganme aquí al muchacho. Dice Jesús: tráiganme aquí al muchacho. El versículo 20 dice: enseguida se lo llevaron. Cuando el espíritu malo vio a Jesús, empezó a sacudir al muchacho. El espíritu malo vio a Jesús, empezó a sacudir al muchacho con gran fuerza, que el joven cayó al suelo y empezó a echar espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre del muchacho: ¿desde cuándo le pasa esto? El padre respondió: desde que era pequeño. O sea, ya tenía tiempo en que sucedía esto. Desde entonces el espíritu malo siempre ha querido matarlo y lo arroja al fuego o lo arroja al agua. Por favor, haz algo para ayudarnos. Ten compasión de nosotros. Aquí vemos una persona necesitada, una gran necesidad. Acude a Jesús, lleva su problema delante de él y ¿qué dice? Ayúdanos, ten compasión de nosotros. Jesús le preguntó: ¿puedes confiar en Dios? Para el que confía en Él, todo es posible. Todo es posible para el que confía en Dios, le dijo Jesús. Le da la respuesta a cómo vencer los obstáculos que tenemos enfrente. Una respuesta tan clara, tan contundente, tan firme, tan sencilla de hacer, pero tan difícil para creer. Le dice: ¿puedes confiar en Dios? Para el que confía en Él, al que confía en Dios, todo le es posible. Enseguida el padre gritó: sí, confío en Dios, ayúdame a confiar más en Él. Cuando Jesús vio que se estaba juntando mucha gente alrededor, reprendió al espíritu malo y le dijo: espíritu malvado, que impides hablar a este joven, te ordeno que salgas y no vuelvas a entrar en él. El espíritu malo gritó, haciendo que el muchacho sufriera otro ataque. Luego salió y lo dejó como muerto. Mucha gente decía: está muerto. Pero Jesús tomó al joven por la mano y lo ayudó a levantarse. Más tarde, cuando Jesús regresó a casa, los discípulos lo llevaron aparte y le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu? Jesús les dijo: esta clase de espíritu malo solo se puede expulsar por medio de la oración. En la Reina Valera dice: por medio de la oración y el ayuno. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Las dudas. ¿Cómo podemos nosotros evitar las dudas? Dice que vivamos por fe. ¿Por qué hay dudas? ¿Por qué hay dudas del poder de Dios? Bueno, hay dudas porque quizá en algún momento alguno pidió algo y Dios no respondió una oración como esperaba.
Otro, que no significa que no pueda hacer, Dios no hace lo que uno desea, solo demuestra que el Señor tiene planes diferentes al de nosotros. O sea, no es que el Señor no cumpla lo que deseamos. El Señor es tan bueno, tan misericordioso, tan generoso, que nos da más de lo que estamos pidiendo muchas veces. Pero no es nuestro deseo en sí el que va a permanecer. Lo que va a permanecer es el plan del Señor, el plan que el Señor tiene en mente para cada uno de nosotros. Y vivir por fe no es una cuestión de esperar que Dios haga lo que tú quieras, sino de confiar en que Él va a hacer lo que Él desea. Esa es la diferencia. Vivir por fe es, yo vivo por fe porque deseo que el Señor haga lo que Él quiere hacer, no lo que es mi deseo. Y a veces nuestros deseos no son verdaderas necesidades. Algunas veces podemos sentirnos como el hombre del ejemplo que acabamos de ver, cuyo hijo estaba poseído por un espíritu maligno. Él tenía dudas en cuanto a la capacidad de Cristo de sanar. Y a pesar de que Cristo ya había demostrado, Jesús les había demostrado una y otra vez que podía hacerlo, este hombre acudió de todos modos con cierta incertidumbre. ¿Por qué? Porque los discípulos no pudieron atender la necesidad que el hombre tenía. Así es que todos podemos identificarnos con la respuesta de este hombre. Pero ¿qué es lo que dice? Enseguida el padre gritó: sí, confío en Dios, ayúdame a confiar más en Él. Y eso es lo que nosotros debemos aprender a vivir por fe. El vivir por fe no es esperar nada más. El vivir por fe, esperar a que el Señor cumpla nuestros deseos. Repito, el vivir por fe es esperar y confiar en que el Señor va a hacer lo que tiene que hacer. El Señor va a hacer lo que Él desea, no lo que nosotros deseamos. Porque siempre lo que el Señor desea para nuestra vida va a ser mejor que lo que nosotros podamos también pensar. Inclusive, repito, incluso algunas veces como hijos de Dios, como cristianos, como nacidos de nuevo, experimentamos incertidumbre con respecto a los caminos, la verdad o la capacidad de Dios. Cuando eso sucede, Dios, que es misericordioso, nos muestra nuestra debilidad. No obstante, esas dudas que persisten, si no las quitamos, se pueden convertir en un obstáculo espiritual. La Biblia también nos dice en Santiago 1:8 que un incrédulo es de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos y no debe esperar recibir nada del Señor. Vamos a la traducción lenguaje actual, al libro de Santiago, al capítulo 1, Santiago 1, está después del libro de Hebreos, y vamos a ver el versículo, los versículos del 6 al 8. Dice, eso sí, debe pedirla con la seguridad, dice, debe pedir con la seguridad de que Dios se la dará. Aquí está hablando de la sabiduría, ¿sí? Habla de la paciencia, de la sabiduría que Dios da abundantemente. Debe pedirla con la seguridad de que Dios se la dará, porque los que dudan son como las olas del mar, que el viento lleva de un lado a otro. La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Por eso dentro de nuestro proceso de nacidos de nuevo, de hijos de Dios, nosotros debemos caminar, vivir por fe, vivir esperando en que el Señor va a hacer lo que Él desea hacer, no esperando que el Señor cumpla nuestros deseos. Vivir por fe es precisamente experimentar el amor de Dios en la vida de cada uno de nosotros, por los testimonios que vemos, por los testimonios que escuchamos y nos damos cuenta precisamente de eso. Por eso es tan importante el testimonio de los hijos de Dios. Los testimonios nos animan a la fe. Entonces, necesitamos, para derrotar las dudas que se conviertan en obstáculos espirituales, primero necesitamos vivir por fe. Segundo, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 13. 1 de Corintios, allá atrásito, capítulo 13. Y vamos a leer los versículos del 1 al 3. 1 de Corintios, capítulo 13. Estamos. Y versículos del 1 al 3. Dice, aquí se refiere a lo que es el amor. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas,
Esta es la versión Reina Valera, dice, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. La traducción lenguaje actual dice, si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué es más difícil? ¿Participar en un estudio bíblico o amar a un enemigo? ¿Qué es más difícil? ¿Participar en un estudio bíblico o amar a un enemigo? ¿Qué es más difícil? ¿Ayudar a un vecino o ser paciente con una persona problemática, con una persona intratable? ¿Qué es más difícil? ¿Qué es más difícil? ¿Darle de comer al que tiene hambre o sentir paz en una crisis? ¿Qué es lo más difícil? La mayoría de nosotros encontramos que la última opción de las tres preguntas es la más desafiante y menos gratificante para nosotros. Sin embargo, hay que ver que el mundo admira a las personas orientadas a la acción, a las personas que están siempre buscando logros para alcanzar el reconocimiento del mundo. Y tendemos a adoptar ese mismo estándar a veces dentro de la iglesia, que todo se convierte en acción. Y nos olvidamos de lo que es el camino espiritual. Por eso estamos hablando que las dudas son un obstáculo espiritual. Por eso necesitamos atender más lo que dice el Espíritu. Y ya les decía yo, una de las herramientas es vivir por fe. Hacer lo que Dios quiere hacer, no que se haga, cumpla nuestros deseos. Y la segunda es que nosotros vivamos llenos del Espíritu Santo. Vivamos llenos del Espíritu Santo. Dentro de las congregaciones muchas veces se supone que las personas que hacen más, que tienen más actividad, más acción, son las personas que están llenas del Espíritu Santo, pero eso no siempre es cierto. Los logros no equivalen a la madurez espiritual. La verdadera medida del control del Espíritu es el carácter, no las capacidades ni los logros. El carácter que uno pueda tener, como decíamos al principio, cuando estábamos leyendo la primera cita de Filipenses, ser humildes, estimando a los demás como mayores a uno mismo. Ese es el carácter que Jesucristo quiere en nosotros. ¿Por qué? Porque aunque las buenas acciones y los dones espirituales que el Señor ha puesto sobre cada uno de sus hijos son para el servicio de la iglesia, para el servicio del cuerpo de Cristo, y esto también va a producir un fruto espiritual. Su objetivo es una transformación mediante la cual se reproducen en nosotros las cualidades de Cristo. Y estamos hablando, como decíamos, de reflejar el carácter de Cristo, no ser imitadores de Cristo. Y no ser imitadores por una razón. La imitación es parte de la conducta humana. Nosotros como humanos a veces tratamos de ser buenos imitadores, pero al final esa imitación dura poco tiempo. No es resistente, no aguanta. Por eso lo que debemos reflejar es el carácter de Cristo, no la imitación de Cristo. Debemos ser semejantes a Él, llegar a la estatura del varón perfecto, que es en lo cual nosotros estamos trabajando hoy en día. El objetivo de los dones espirituales, de los talentos que cada miembro de la congregación trae, son precisamente para el crecimiento del cuerpo de Cristo, el crecimiento de la iglesia. Y esto tiene como objetivo la transformación, de que mediante la cual la aplicación de esos dones espirituales se reproducen más frutos que van precisamente a lograr que nosotros mostremos las cualidades de Cristo. Sin el fruto que se describe en Gálatas, ninguno de nuestros esfuerzos valen la pena. Podemos hacer 1000 acciones, podemos tener 1000 actividades, pero como decíamos dentro de esas 3 preguntas, ¿qué es más fácil? ¿Participar en una enseñanza bíblica o amar a un enemigo? ¿Qué es más difícil? Una persona puede participar en tantas enseñanzas bíblicas, ser un maestro precisamente de la Biblia, pero si no puede amar a su enemigo, no está dando el fruto.
no está mostrando la característica que Dios quiere que mostremos como hijos de Él. Vamos a Gálatas capítulo 5, adelantito, versículos 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Y aquí vemos lo que es el fruto del Espíritu. Repito, leo la traducción lenguaje actual. Dice, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Aquí no dice que amemos nada más a los hermanos, no dice que amemos nada más a nuestros padres, que amemos a nuestros tíos, a nuestros abuelos, a nuestros hermanos. Dice, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Estar siempre alegres, vivir en paz con todos, sin peleas, como veíamos al principio en Efesios, no estar buscando ni la vanagloria, ni tampoco el pleito, ni tampoco el pleito, ¿sí? Dice, nos hace ser pacientes y amables, tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Este es el fruto del Espíritu. Y como hemos dicho, nosotros internamente tenemos dos fuerzas. Nuestra naturaleza carnal, que está con nosotros desde que nacimos, y es la que nos gobierna, la que gobierna nuestros malos deseos, la que gobierna nuestras mentiras, infidelidades, pecados, nuestra vana manera de vivir, nuestra vida pecaminosa, que se termina cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal. Y por otro lado, en ese mismo instante, el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo se convierte en esa segunda fuerza que se va a oponer a nuestra naturaleza carnal, precisamente para dominar. Y que nosotros en un momento dado, después de estar obviamente aceptado a Jesús como Salvador personal, después de estar participando en la oración, después de estar estudiando la Escritura, nos vamos a dar cuenta que el fruto del Espíritu, el Espíritu va a tener tal poder que va a empezar a dominar nuestra naturaleza carnal. Y es entonces cuando nosotros vamos a ver ese poder manifestarse a través de nuestra propia vida. ¿Cómo? Dice, amando a los demás, sin importar de color, chaparritos, altos, gordos, flacos, de pelo corto, pelones, calvos, no importa, no importa. Lo que nos dice el Espíritu de Dios nos hace, el Espíritu Santo dentro de nosotros, muestra ese fruto que nos hace amar a los demás. Amar a los demás. Es muy fácil amar a quien te ama, pero no es tan fácil amar a quien no te ama. No es tan fácil amar a un enemigo. No es tan fácil amar a quien te ofende. No es tan fácil amar a quien no quieres perdonar. Solamente el fruto del Espíritu. Por eso digo, primero, vivir por fe. Segundo, tener una vida llena del Espíritu Santo. Y esa vida llena del Espíritu Santo se va a reflejar ¿cómo? A través del fruto del Espíritu que se manifiesta por medio de nuestra conducta. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. El Espíritu de Dios produce un gozo en nosotros que no se compara con nada y que estemos siempre alegres a pesar de las circunstancias, de las situaciones que estemos viviendo. ¿Por qué? Porque quien nos sostiene es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es el que nos está sosteniendo. Nos hace ser pacientes, nos hace vivir en paz con todos, nos hace ser amables. ¿Cuántas veces nosotros tenemos actitudes que no reflejan el fruto del Espíritu? Se mezclan y por un lado reflejamos un fruto del Espíritu y por otro lado reflejamos nuestra naturaleza pecaminosa. Se nos atraviesa alguien en el camino y ya estamos diciendo, pensando cosas, hablando palabras que no debemos hablar. No es el Espíritu el que está dominando en nosotros. También dice, debemos tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. Dice que contra esto no hay ley que pueda contra todo esto. Contra tales cosas, dice la Reina Valera, no hay ley. Así es que para vencer las dudas que se generan en nuestro caminar con Cristo y que se pueden convertir en un obstáculo espiritual, necesitamos vivir por fe. Número 2, estar llenos del Espíritu Santo. Una vida llena del Espíritu Santo es más evidente en las actitudes e interacciones semejantes a las de Cristo con las demás personas. Allí es donde mostramos precisamente que nuestra vida está llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nuestras actitudes, nuestra interacción con las demás personas va a mostrar las cualidades
que Cristo nos está enseñando. Y a medida que nosotros nos sometemos a la autoridad de Cristo, permitimos que la palabra de Dios hable a nuestro espíritu, hable en abundancia a lo que somos, penetre en nuestro corazón, y esto es lo que va a transformar nuestra conducta. Esto es lo que va a transformar, a renovar nuestra mente, a renovar nuestro pensamiento. Necesitamos estudiar más la palabra, necesitamos adquirir esos rasgos de carácter de Jesús para que podamos nosotros reflejar quién es Cristo en nosotros. No podemos andar caminando en el mundo de tal manera que cuando estamos con gente del mundo nos comportemos como personas del mundo. Que cuando estemos con gente de la congregación, con hermanos en Cristo, nos comportemos de otra manera. No es posible vivir así. Para vivir como Dios quiere que vivamos, para ser unos verdaderos hijos de Dios que reflejemos el carácter de Cristo, necesitamos vivir por fe. Necesitamos mostrar una vida llena del poder del Espíritu Santo. Y esto solamente se puede llevar a cabo cuando nosotros no estamos siendo arrebatados por los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, sino que permitimos que el poder del Espíritu Santo en nosotros domine los deseos de la carne, los gustos, los privilegios, las comodidades, la conveniencia, y que quien resurja sea precisamente el poder de Cristo en todos nosotros. Ya para terminar, nos acercamos, o más bien, estamos en una época que tiene una celebración especial en esta temporada, ¿sí? Una época en la que pues se habla precisamente de una celebración que es el nacimiento de Jesús. Y yo quisiera nada más tocar 3 puntos al respecto. Qué bueno que hay celebración, qué bueno que hay convivencia familiar, con las medidas, ¿verdad? Con las medidas que nos están exigiendo. Qué bueno también que hay árboles de Navidad, qué bueno que hay arreglos, qué bueno que hay una cena. Pero no perdamos el objetivo de lo que es esta celebración. Es una celebración especial, porque nosotros como hijos de Dios celebramos el nacimiento de un bebé. El nacimiento de un bebé que era Dios. Dios envió a su Hijo como un bebé. Y aún siendo Dios, nació en el mundo. Y creció como hombre para que nosotros pudiéramos convertirnos precisamente en hijos de Dios. Este bebé que nació, creció, tuvo su ministerio, nos enseñó también que una de las razones por las que vino fue el ministerio de la reconciliación. Y la reconciliación no es otra cosa sino unir. Dejar a un lado la hostilidad, las diferencias, los pleitos, las malas palabras, para tener paz y orden entre 2 personas. Jesús lo que vino a hacer por nosotros es que nos reconciliáramos con el Padre, que pudiéramos volver a tener esa relación personal que existía cuando Adán y Eva no habían cometido el pecado. Esa reconciliación nos trae ahora a tener una relación personal con Cristo, la fuente más importante para que nuestra vida verdaderamente sea transformada. Por eso la celebración de esta temporada, de esta época, es el nacimiento del Hijo de Dios. La encarnación de Dios en un bebé que se convirtió en hombre, la reconciliación precisamente por la muerte en la cruz y la resurrección para que pudiéramos tener ese reencuentro nuevamente con Dios, y también la motivación que Dios tuvo para enviar a su Hijo. ¿Cuál fue la motivación? Nuestra incapacidad, nuestra condición de no tener la capacidad de salvarnos nosotros mismos de este mundo pecaminoso,
de este mundo lleno de muerte, de este mundo lleno de problemas, lleno de pecado, de perversión, que cada día es más difícil combatirlo, pero solamente por el sacrificio de Cristo en la cruz, la reconciliación que tenemos con el Padre, la relación personal que tenemos con Cristo, el estudio de la palabra de Dios, la meditación, la oración, nos puede sacar adelante de todo lo que estamos viviendo. Y vamos a ser esas personas firmes, hijos de Dios, que vamos a estar listos, preparados para cuando venga el Señor, cuando venga Cristo en esta segunda venida, por su iglesia, limpia, sin mancha, lista y dispuesta a marcharse con Él. Dios eligió enviar a su Hijo a la tierra y pagar la penalidad por todos nuestros pecados. Así es que lo que celebremos en este tiempo, en esta época, es el nacimiento del Hijo de Dios, la encarnación, la reconciliación y la motivación que Dios tuvo precisamente para enviar a su Hijo, y que hoy nosotros, gracias a su misericordia y por la gracia del Señor, estemos de pie, estemos salvos, con acceso a la vida eterna, y también que podamos disfrutar de esa vida eterna aquí y ahora, no con todos los beneficios, pero que sí podamos disfrutar aquí y ahora, porque quien mora en nosotros es Cristo, quien quiere también que mostremos nosotros ese carácter en cada una de nuestras actitudes, que mostremos ese carácter en cada interacción, no nada más con los hijos de Dios, sino con todo el mundo. Como decía Gálatas 5, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Así es que en esta temporada, si vas a celebrar, acuérdate de esto: celebra el nacimiento del Hijo de Dios y comparte una palabra de exhortación, comparte una palabra de amor, comparte el plan de salvación. Vamos a orar. Vamos a orar. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 al 21. Dice: ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Hemos nacido de nuevo. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios, porque antes éramos sus enemigos, éramos enemigos de Dios, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos, y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Cristo nos envió para que hablemos de parte suya. Y Dios mismo les ruega a ustedes, los ruega a nosotros, que escuchen este mensaje. Por eso, de parte de Cristo les pedimos: hagan las paces con Dios. Aquellos que aún no aceptan a Jesús, hagan las paces con Dios aceptando a Jesús como su Salvador personal. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado, para declararnos inocentes por medio de Él. Padre, te damos gracias en este día. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas a vivir por fe, a esperar que hagas lo que tú deseas hacer, no cumplir nuestros deseos, sino que se cumpla lo que tú quieres hacer en nosotros, que siempre va a ser mejor que nuestros mismos deseos. Gracias, Padre, porque tú también nos enseñas a tener una vida llena del Espíritu Santo, que es la verdadera medida del control en nuestra vida, para reflejar el carácter de Cristo, no nuestras capacidades o nuestros logros, sino mostrar ese carácter que Jesús vino a mostrar para todos los que creemos en Él. Te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de proclamar tu palabra. Gracias, Señor, por tu protección en este tiempo. Y gracias también, Padre, porque tú llenas nuestro corazón de gozo, de alegría, aceptando tu palabra, meditándola, proclamándola y poniéndola por obra en nuestra vida. Te doy gracias en este día, en el precioso y poderoso nombre que está por sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Bendice, Padre, a todos tus hijos. Bendícelos, guárdalos, protégelos,
haz resplandecer tu rostro sobre ellos y que todos sus caminos sean paz. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga en este tiempo. Amén.